Hola, bienvenidos a este primer mini taller denominado Los roles del ego. Cómo aprender a reconocerlos en nosotros para poder sanarlos, integrarlos y trascenderlos. Yo soy Adriana del Castillo y te voy a estar acompañando en este taller. Antes de adentrarnos en lo que son los roles del ego, es importante aclarar el concepto de ego. Para efectos de este taller que vamos a estar dictando hoy, el ego es simplemente aquello que carece de luz. Es aquella parte de nosotros que está muy conectada a las percepciones erróneas de la vida. ¿Y a qué me refiero con estas percepciones erróneas de la vida? Es cuando nos identificamos como personas no saludables, no abundantes, cuando estamos muy conectados con el dolor, con la rabia, con las tristezas, todas esas percepciones erróneas de lo que no somos realmente es lo que estamos llamando, lo que vamos a denominar aquí ego. Cuando estamos conectados con nuestro verdadero ser, cuando nos podemos identificar como esos seres de luz, estas percepciones están más arraigadas a la salud perfecta, a la prosperidad, a la felicidad, al disfrute, al amor. Entonces, esta parte de que está muy conectada con estas emociones tensas es lo que vamos a denominar ego. ¿Cuál es el trabajo de nosotros con este ego? Es empezar a observarlo, empezar a ver cómo se maneja en nosotros, empezar a ver cuál es la dinámica que nosotros tenemos con él, para poder entonces empezar a sanarlo, empezar a entenderlo, no excluirlo o decir no te quiero, sino observarlo, saber que él está allí, pero saber que yo puedo pasarme como que al otro lado, ¿ok? Si yo me estoy observando, por ejemplo, como una persona que está en escasez, yo puedo reconocer que estoy en ese ego y poder entonces pasar a esta nueva parte o reconocer lo que realmente soy desde mi esencia y desde mi ser y poder entonces conectar con la prosperidad y con la abundancia. Es parte del trabajo que se hace al reconocer cuál es el ego que hay en nosotros. Entonces es muy importante que tengamos bien claro lo que es el ego, que es esa parte que constantemente nos está alejando de la luz. Y hay personas que dicen que hay ego positivo y ego negativo, o que es parte de nuestra personalidad y que siempre va a estar allí, pero yo realmente no estoy de acuerdo con eso. El ego, al ser esta ausencia de luz, sí, hay que reconocerla que la tenemos allí, pero no quedarnos allí ni mantenerlo allí. Es poder observar, entender ese proceso para integrarlo, sanarlo y trascenderlo, para poder entonces estar en conexión con nuestro verdadero ser, en conexión con lo que realmente somos. Entonces la idea es poder observar con otro nivel de conciencia esto que se maneja dentro de nosotros llamado ego, para poder salir de él, reconocerlo y salir de él. El ego tiene muchas facetas, el ego tiene muchas formas de mirar, el ego constantemente nos está atacando porque tiene miedo de que reconozcamos nuestro verdadero poder, de que reconozcamos la luz que hay en nosotros, porque cuando conectamos completamente con la luz, el ego simplemente desaparece, porque no nos hace falta. Cuando conectamos realmente con nuestro verdadero ser, el ego simplemente deja de existir. Y parte de esta faceta fue la que estudió el psicólogo Stephen Karpman, donde él evalúa el ego desde el punto de vista de las relaciones interpersonales y creó lo que se conoce como el triángulo dramático de Karpman, donde se ven distintas formas como el ego juega o esas dinámicas que hay en la vida y que ese ego juega en estas relaciones interpersonales. Entonces, en estos tres roles que conforman este triángulo, vamos a ver al Salvador, al victimario y a la víctima. Son los tres roles que empezamos a tomar en estas dinámicas de vida o en estas relaciones interpersonales. Vamos a profundizar entonces un poquito en cada uno de ellos. Cada uno de nosotros puede asumir cualquiera de estos tres roles. Es más, inclusive en un mismo día podemos estar en ese sub y baja y tomar, dependiendo de las situaciones de la vida, podemos asumir cada uno de estos roles. Pero por lo general hay uno con el que más nos identificamos, que es el que nos mantiene por lo general más atado a ese ego. Entonces la idea de conversar un poquito de ellos es que tú puedas reconocer cuál de estos roles es el que estás asumiendo más fuerte en tu vida, para que entonces puedas empezar a sanarlo. El primer rol que vamos a estar conversando se llama El Salvador. ¿Y cómo podemos reconocer si estamos en este rol? Te voy a dar unas características para que entonces empieces a ver si ellas están en ti.
La primera característica que podemos ver en El Salvador es que él va prestándole la ayuda a distintas personas a cambio de mantener la dependencia de ellos hacia él. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas personas de que se desviven por ayudar, están siempre prestos a ayudar, pero con el objetivo de que esas personas siempre dependan de él. Él necesita que lo necesiten. Entonces es una de las principales características que podemos observar en estos roles. La ayuda que presta El Salvador, como no es realmente auténtica porque nace de la necesidad de que lo necesiten, llega un momento en que él empieza a quejarse continuamente, empieza a decir, pero es que yo soy el que tengo que hacerlo todo, estas personas no hacen nada, yo siempre soy el que tengo que estar pendiente de las cosas, porque es como que nadie pudiera hacer absolutamente nada, sino que él tiene que ir a salvar el mundo porque las demás personas no están capacitadas para hacerlo. El Salvador necesita de la víctima, que es otro de los roles que podemos asumir. Si no la va a conseguir o si no en su entorno cercano no hay ninguna persona que tenga este rol, él busca crearla. Él tiene que buscar crear esa víctima. ¿Por qué necesita a la víctima El Salvador? Porque es la persona ideal para él poder hacer que esa persona dependa completamente de él. Él considera que la víctima no es capaz de solucionar sus propios problemas, por lo tanto va a depender siempre de él para que lo ayude a salir de las cosas o a hacer inclusive las rutinas diarias o las cosas del día a día. El Salvador siempre es aquella persona que prioriza las necesidades de las otras personas antes de las necesidades propias. Por eso es que entra en esa constante queja, en ese desgaste también, ¿no? El Salvador actúa normalmente por el influjo de la culpa. Es una de las emociones internas e inconscientes que tiene esta persona que lo hace actuar de esta manera. Cuando nos ponemos en la posición del Salvador, cuando nos ponemos en sus ojos, podemos observar que él no logra captar la realidad completa. Él siempre ve a las demás personas a las que está ayudando como incapaces de solucionar sus propios problemas. Él se escuda detrás de sus buenas intenciones. Es que yo quiero ayudarlo a solucionar tal cosa, pero no se está dando cuenta que lo que realmente está haciendo es crear esa dependencia. Él necesita crear esa dependencia de los otros hacia él. Entonces, con estas características puedes empezar a evaluar si tú estás inmersa en este rol o si estás asumiendo este rol. Recuerda, siempre estás buscando ayudar. Es lo que llaman normalmente la ambulancia, ¿ok? Que me convertí en una ambulancia. Para donde me llamen, ahí salgo yo corriendo sin importar si puedo, si no puedo hacerlo, pero yo tengo que salir como la ambulancia a solucionar y a salvar a las personas. Entonces, evalúa tus comportamientos, evalúa cuáles son tus dinámicas para ver si estás en este rol. Ahora vamos a ver qué habilidades tú puedes empezar a desarrollar y a trabajar para empezar a sanar este rol en tu vida. Una de las primeras cosas es que empieces a ayudar a las demás personas solo cuando te lo pidan. Porque muchas veces tú ves que la persona está intentando, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, cuando estamos tratando de abrir estas botellas que la tapa se ponen durísimas, ¿no? Y tú ves a la persona tratando de abrirla, pero la persona todavía no ha pedido ayuda y El Salvador va, pum, le quita la tapa y pum, la abre. La otra persona no le ha pedido la ayuda, ella está tratando de buscar la forma de tener la fortaleza para poder solucionar ese problema, y El Salvador lo que hace es impedir que esta persona desarrolle sus propias capacidades. Entonces, una de las habilidades importantes es que solo vas a ayudar cuando la persona te lo solicite. Tienes que empezar a aprender a ser más empático con la gente, empezar a escucharlos, empezar a ver realmente más allá de lo que tú estás viendo en este momento, empezar a ver sus fortalezas, empezar a reconocer que la persona, a pesar de que está en una postura de víctima, él dentro de él tiene las fortalezas necesarias para poder solucionar cualquier dinámica de vida que se le presente o cualquier experiencia de vida que se le presente a la otra persona. Entonces es como que dar un paso hacia atrás. La persona que tiene el rol de Salvador tiene que aprender a dejar de hacerse cargo de los problemas de las demás personas. Cada quien tiene que cargar su propia maleta. Y como te dije, solo vas a actuar en el momento que la otra persona te ayude.
¿Cuál es una de las formas en que puedes ir jugando con eso? Preguntarle a la otra persona, ¿necesitas que te ayude? Y empezar entonces a escuchar. La otra persona a lo mejor te dice, no, yo puedo hacerlo, déjame intentarlo. O te puede decir, sí, ya no puedo más con esto, por favor, ayúdame. Es muy distinta ahí la dinámica que se está presentando. Cuando el salvador normalmente actúa y no deja que la otra persona resuelva su problema, lo que está es impidiéndole que la otra persona se desarrolle correctamente, pueda reconocer todas sus fortalezas, pueda reconocer todo su potencial. Por tanto, está estancando su crecimiento álmico y su crecimiento como persona espiritual o como en su propio desarrollo. Le está evitando vivir sus propias experiencias de vida. Una de las cosas que tendría que empezar a incorporar en su vida la persona que tiene o que reconoce el rol del salvador es estudiar o aprender sobre la inteligencia emocional y empezar a trabajar esa culpa que puede haber internamente en él. Así que son los trabajos adicionales que puede hacer la persona que se identifica con el rol del salvador. Ahora vamos a ver el rol de la víctima, cómo lo podemos reconocer y cómo podemos trabajar para ir sanando e integrando este rol en nosotros. La víctima es aquel rol donde la persona se las arregla para que nada le salga bien. Cuando intenta abrir el pote ese que estábamos hablando, pum, se le cae y se le rompe, ¿no? Busca las maneras. Y acuérdense que esto es algo inconsciente. Esto no es que yo lo hago a nivel consciente. Esto es algo completamente inconsciente. Son movimientos que son dinámicas, que se han arraigado en nuestra mente. Es ese ego que está ahí ya en nuestro subconsciente, que él actúa sin que muchas veces nos demos cuenta. Y la idea de traerlos a conciencia es precisamente esto, poderlos reconocer y poderlos sanar. Envía mensajes verbales y no verbales de su indefensión. O sea, no sirvo, no puedo, no lo voy a lograr. O sea, es esta persona que siempre está observando todo lo negativo. Él puede tener un frasco de oro o un mesón lleno de oro, pero él está viendo que al lado de él hay un pedacito de carbón. Entonces es esa persona que no logra observar todo lo que tiene dentro de él. Su comportamiento tiende a ser autodestructivo. Es esa persona que normalmente es humillada, está siempre en sufrimiento, pero es por su mismo comportamiento. Él toma acciones, hace comportamientos que normalmente están asociados a que las demás personas lo humillen o lo maltraten de alguna forma. Se siente inferior, siente tristeza y tiene una muy baja autoestima. Normalmente la víctima actúa bajo el influjo del resentimiento. Hay algo allí en su interior, en sus vivencias, en sus experiencias que lo han llevado al resentimiento y entonces encierra toda su vivencia a partir de este victimismo. Son aquellas personas que por qué a todo el mundo le sale todo bien y a mí todo me sale mal, yo no logro las cosas que quiero lograr, si intento hacer algo bien todo me sale al revés. Es este tipo de personas, este es el rol de víctima y por eso es que el Salvador se identifica o necesita a estas víctimas, porque como yo como víctima no puedo hacer las cosas, tiene que venir ese Salvador a levantarme y a salvarme. Pero cuando esto sucede, impido que la víctima o la persona que está en el rol de víctima pueda salir de ese juego del ego que tiene y pueda entonces lograr su crecimiento. Cuando nos ponemos en los ojos de la víctima, podemos y vemos su mundo, él no logra observar las cosas positivas, él siempre está rodeado de malos tratos, siempre ve situaciones negativas, ¿ok? Él está muy conectado con eso. Nada le sale bien. Entonces es un rol bastante fuerte que es necesario reconocer para poder salir de él. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que empezar a trabajar la persona que tiene este rol de víctima? Primero es empezar a trabajar en su autoestima. Luego en su autonomía, lograr empezar a hacer las cosas por él mismo. Así al principio, por supuesto, no le van a estar saliendo bien, pero poder seguir en ese trabajo para lograr fortalecerse internamente. Tiene que estar consciente de su vulnerabilidad, de todo de su vocabulario, de su forma de hablar, de su forma de tratarse para que pueda empezar a cambiarlo. Tiene que trabajar en él mismo y dejar de dar pretextos a la vida de no puedo. Él tiene que cambiar ese vocabulario o esa forma de expresarse del no puedo al yo puedo lograrlo.
¿Cuál va a ser su trabajo para poder integrar y transformar todo esto? Lo primero es que él tiene que hacer un listado de todas sus habilidades y sus fortalezas para que él empiece a hacerse consciente de todo lo que él tiene ahí, de toda esa herramienta que él tiene ahí. Tiene que trabajar mucho en su autoconocimiento y en su autoestima para poder fortalecerse y poder utilizar todas esas herramientas, todas esas habilidades que ya tiene para cambiar este rol en su vida. Tiene que trabajar en el perdón, porque como él está asociado al resentimiento, hay mucha energía de cosas que ha guardado, y el perdón le va a permitir sanar todo eso y sacar todo eso de su interior. Tiene que dejar a un lado la queja, tiene que dejar a un lado esa actitud reactiva a la vida de que es como que se frenan, ¿no? En que quieren hacer las cosas, pero algo los frena. Entonces tiene que estar muy consciente de eso. Por eso es que es importantísimo que estén muy conectados con su autoconocimiento, para que estén muy alertas y muy conscientes de cuál es las dinámicas que está utilizando para mantenerse dentro de ese rol de víctima. Y esta persona tiene que hacer un trabajo muy importante de valía y de confianza en sí mismo. Y esto es algo que se va haciendo paso a pasito. Lo primero es poder reconocer si estás dentro de este rol para que entonces inicies tu proceso de sanación. El otro rol que asumimos es el de perseguidor o victimario. Este rol normalmente quiere satisfacer sus propias necesidades, actúa solo por interés propio y normalmente pone a las demás personas en situaciones de peligro o en situaciones de sufrimiento. Existen 3 comportamientos particulares que él puede asumir. Está el activo, el vengativo y el pasivo. El activo es aquel que busca satisfacer sus necesidades, pero pasando por encima de los otros. No le importa cómo lograr esa necesidad y no le importan las personas que se tiene que llevar en el camino. Tenemos a los vengativos, que son estas personas que tienen que castigar, hacen daño porque así se sienten que triunfan, que han ganado. Ya estos comportamientos del victimario o del perseguidor, cuando son ya a niveles muy extremos, es cuando vemos estos maltratos físicos en las personas. Pero hay veces que somos perseguidores y somos victimarios en niveles un poco más bajos, pero igualito estamos siendo, y muchas veces no lo reconocemos en nosotros, ¿ok? Actitudes que tomamos, cosas que les decimos a las otras personas a veces y las herimos. No necesariamente tenemos que llegar a la violencia física para ser un perseguidor o un victimario. Y el pasivo es aquel que, por ejemplo, no hace sus actividades o no hace las cosas que tiene que hacer y pone en peligro a las demás personas, o pone en apuros a las demás personas, porque por ejemplo, sus acciones o si está en un trabajo, de los trabajos que tiene que hacer, las otras personas dependen de ese trabajo y él simplemente no lo realiza poniendo en apuros a las demás personas. Entonces son 3 comportamientos que puede tener el perseguidor y el victimario. Recuerda que no necesariamente tenemos que llegar a estos niveles de violencia física para convertirnos en un perseguidor o en victimario. Entonces tenemos que evaluar muy bien qué parte de allí de nosotros está conectado con este rol. Él está normalmente bajo el influjo de la agresividad. Son personas que están siempre molestas, que están siempre buscando la pelea, o que tienen ese vocabulario muy fuerte y hablan, quizás no hay un maltrato físico, pero sí hay un maltrato psicológico. Son estas personas que tú las ves y sientes esa rabia que tienen encima, ¿no? Y atrás de toda esta fachada que ellos se colocan allí, lo que hay es un complejo inmenso de inferioridad, y entonces buscan taparlo con esta parte de la violencia. Cuando nos ponemos en el rol del perseguidor, normalmente vemos en las demás personas siempre fallos y errores. Siempre se están equivocando, siempre cometen errores, yo soy el que puedo solucionarlo, tú no sirves, yo soy el que sirvo, así que quítate tú. Entonces esta es la mirada normalmente que tiene el perseguidor. Ahora, ¿qué es lo que puede empezar a trabajar primero el perseguidor? Reconocer primero esta sensación de rabia en su vida para empezar a trabajarla. Empezar a trabajar esa sensación inconsciente de inferioridad, traerla a conciencia para ver dónde está esa dinámica y poderla entonces sacar a la luz y sanarla.
Tiene que empezar a reconocer sus propias necesidades y lograrlas sin necesidad de atropellar a las demás personas, porque cada persona tiene su propio camino de vida y no necesito atropellar a las demás personas para yo poder conseguir lo que yo necesito o lo que quiero lograr en mi vida. Tiene que empezar a cambiar su mirada, empezar a dejar de ver estos errores constantes que él ve en las demás personas, empezar a ver las cosas positivas que hay en ellos. Es empezar a evitar la crítica constante ante las dinámicas o las experiencias de las demás personas o las situaciones que se están viviendo, y empezar a ver un poquito más allá, empezar a observar las cosas positivas que tienen también todas las demás personas. Reconocerlas en ellos. Tiene que entrenarse en inteligencia emocional para que pueda empezar a controlar esos temperamentos y empezar a enseñar y educar. Normalmente el perseguidor victimario es una persona muy inteligente, porque para poder observar el mundo así tú tienes que ser como un poquito más estratega, ¿no? Entonces tienen como esa capacidad, y que en el momento de empezar a enseñar a las demás personas pueden entonces entablar esa relación enseñanza-aprendizaje, donde él puede empezar a ver los valores, las cosas positivas de las demás personas y compartir también las cosas positivas que él tiene en sí. Estos son los 3 roles de Leo que podemos asumir en nuestras relaciones interpersonales. La idea es que puedas observar cada una de las características, que puedas ver en cuál rol te estás moviendo más, que empieces entonces a hacerte consciente de ellos para que puedas empezar tu proceso de sanación. La idea de integrar esto es que tú puedas observar lo negativo y lo positivo y puedas unirlo y hacerte más fuerte con respecto a esto. Al tú poder reconocer ese ego en ti, verlo, honrarlo y decirle que ya no lo quieres y no lo necesitas más en tu vida, entonces empiezas a sacar la luz que hay en ti.